Buenas, buenas, bienvenidos. Ojalá que se encuentren de lo mejor ahí en su casa, que su familia esté muy bien. Vamos a comenzar nuestro trabajo con la materia de español en esta segunda parte y pues le vamos a echar todas las ganas, ¿sí? A pesar de todo lo que está pasando, nosotros podemos seguir aprendiendo, seguir estudiando y mejorar cada día. El proyecto que vamos a hacer en esta primera semana es la autobiografía. La autobiografía, que como bien sabemos es un texto narrativo. Un texto narrativo, es decir, cuenta hechos, cuenta sucesos, pero los cuenta desde el yo. El narrador siempre va a estar en primera persona, es decir, yo nací en Arandas, Jalisco, en el Hospital del Sagrado Corazón, el 31 de enero de 1988, pero todo está narrado desde el yo, se fijan, desde la primera persona. Otro detalle que tenemos que tomar en cuenta es que todos los hechos que se narran en una autobiografía deben ser reales, es decir, que pasaron realmente. Ese es el trabajo que vamos a hacer. La extensión de su proyecto va a ser de 1 a 2 páginas en un archivo de Word con una letra Times New Roman tamaño 12, ¿sí? De 1 a 2 páginas. Todas estas indicaciones están aquí abajo también, las voy a dejar por escrito para que no haya ningún tipo de duda. Ya saben, todos tienen mi contacto por si alguien tuviese alguna pregunta, alguna duda, con confianza. Entonces, de 1 a 2 páginas, Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5. Tomen en cuenta que debe haber en este proyecto al menos 5 fotografías, ¿sí? 5 fotografías de hechos y momentos distintos de vida, de tu vida, ¿sí? De tu historia. Tomen en cuenta también que hay que ponerle un título que sea bueno, que sea fuerte, potente, que tenga alusión a algo que tú quieres decir. Hay títulos muy simples como La historia de mi vida, facilito, ¿no? O hay otros títulos legendarios como Confesiones de mi vida, o no sé, puedes hablar de Historia de un charro, no sé, si a alguien le gusta la charrería y quiere vincular un poco su autobiografía con la charrería, adelante. O con el fútbol, yo qué sé. Pero, ojo, el centro de la autobiografía son ustedes. Ustedes que están contando su propia vida, cada uno de los hechos de su vida. Como siempre les pido cuando hacemos algún tipo de texto que incluye narrativa, por favor desarrollen su propia voz. Desarrollen su propia voz, es decir, cuenten las cosas como ustedes quieran contarlas. Si lo quieren hacer muy cómico o muy sensible, muy sentimental o muy formal o un poco triste en algunas partes, como quieras contarla, desarrolla tu propia voz. Puedes arrancar la autobiografía como quieras, incluso con una anécdota, con una broma, con un no sé, pero me vas a contar 10 momentos de tu vida en esta autobiografía. No los numeres, es un texto que es fluido. No vas a poner número 1, nacimiento. No, o sea, es un texto de corrido. Vas a comenzar obviamente con tu nacimiento o antes de tu nacimiento. Le pueden hacer una pregunta muy interesante a sus papás, que es una pregunta que a mí me encanta hacerla a mis papás, no me canso de hacerla, que es ¿cómo estaba la situación en la familia antes de que yo naciera? Todas las circunstancias que había antes de que yo naciera, ¿cómo era esa época? ¿Qué estaba pasando en casa? Porque siempre hay anécdotas e historias muy buenas de cuando nosotros todavía no estábamos en la familia, luego ya a lo mejor mamá se dio cuenta que estaba embarazada y hay frases, hay un argot propio en la historia de la familia y hay incluso bromas. Y es muy distinto cuando somos el primer hijo o el segundo hijo o el tercer hijo, no sé. Entonces empiezan a preguntarle. El primer detalle que necesitan hacer, el primer trabajo es recopilar datos sobre todo eso que ustedes no recuerdan, tal vez hasta los 5 o 6 años. Pregúntenle a mamá, a papá, a sus hermanos mayores, todas esas situaciones, todas esas anécdotas de sus primeros años de vida para que la autobiografía tenga una base también de información viable, creíble. Tomen en cuenta que hay que, sobre todo en la primera parte de la autobiografía, hay que usar frases como esta.
según alguien, según mi mamá, hay que usar referencias, o lo que mi papá recuerda acerca de tal cosa. Por ejemplo, según mi mamá, yo fui un bebé muy llorón o muy risueño, no sé. Y a partir de aquí pueden empezar a contar una anécdota. Cuando yo tenía 2 años, tal cosa pasó, pero utilicen estas referencias. ¿Quién se los dijo? Porque si no, va a haber ahí grietas en la autobiografía. Nadie les va a creer que ustedes recuerdan algo de su nacimiento o algo de cuando tenían 6 meses, ¿no? Todas esas anécdotas que son muy buenas, y si tienen una fotografía que pueda acompañar a esa parte de la historia, mejor, quedaría brutal. Usen estas frases que ayudan como limitadores y que ayudan a ubicar el tiempo de la historia. Antes de, durante y luego de, ¿sí? Por ejemplo, antes de que yo naciera, mi mamá estaba segura de que no quería volver a tener hijos, pero llegué yo, ¿no? Ese tipo de frases, antes de, durante, luego de. Como les dije, el título, esfuércense en que sea un gran título, en que tenga mucha potencia, que sea interesante, ¿sí? Entonces, para retomar, van a realizar una autobiografía. Narren en primera persona, es decir, yo, esa es la primera persona. Cuéntenme 10 momentos de su vida y añádanle 5 fotografías. Todo esto con su propia voz, con su propio estilo. Quisiera hacerles notar que es muy probable que al regresar a clases, cuando se dé, los demás compañeros vean tu autobiografía y tus fotos para que lo tomen en cuenta, y por favor no pongan algo que los haga sentir incómodos, porque es algo que me gusta que los demás lo vean, que sus compañeros tengan oportunidad de leerlo, de conocerlos un poco más. Y generalmente hacemos un libro de las vidas de todos sus compañeros, lo hacemos por grupos y se rifa, como lo hemos hecho en otros proyectos, para que alguien se quede con él y dentro de 5, 10, 20 años tenga ese bonito, que sí es recuerdo, pero también es una parte histórica muy valiosa de cada uno de los grupos y de cada uno de ustedes, ¿sí? Ojalá que haya quedado clara. El proyecto es la autobiografía de 1 a 2 páginas, letra Times New Roman 12, interlineaje 1.5, 10 momentos, 5 fotografías. Si tuvieran alguna duda, con confianza, ya saben, tienen mi contacto, me hacen la pregunta y les responderé con gusto. Pues eso es todo por esta semana, esto vamos a trabajar. Les agradezco y les envío un abrazo, ojalá nos veamos pronto. ¿Sale? Se bañan.